Hello, welcome. My name is Daniela Rodríguez. Bienvenidos, soy Daniela Rodríguez. Y en la clase de hoy vamos a revisar el verbo to be, que es uno de los verbos más importantes en inglés, así como vocabulario para hacer preguntas y para hablar de ocupaciones. Voy a comenzar a compartir mi pantalla. Acá está. La voy a hacer más grande. Y empezamos. To be significa ser o estar. Seguramente que ya escuchamos al menos este verbo en algún momento. ¿Pero qué es un verbo? Un verbo es una acción. En español todos los verbos terminan en ar, er, ir. Importante que tengas esta información. Y bueno, de los verbos o acciones que más decimos cuando hablamos es ser o estar. Fíjate en una de tus pláticas, ¿no? ¿Tú quién eres? Yo soy Daniela. Yo soy maestra. Ellos son mis estudiantes. Ellos están escuchando porque sus papás están esforzándose mucho para darles lo que necesitan para estudiar. Mis estudiantes y yo somos equipos. Estamos juntos echándole ganas ante la pandemia. Lo usamos muchísimo. Por eso es bien importante que pongas toda tu atención en esta lección y te aprendas súper de memoria el verbo to be, después te va a salir naturalito. Nos sirve en español ser o estar para decir todas estas frases. Quiero que hagamos un conteo de todas las conjugaciones que tiene el verbo to be. ¿Qué es un verbo conjugado? Es un verbo que tiene un tiempo y una persona. Yo no digo yo ser o yo estar maestra. Yo le hago un pequeñito cambio o un gran cambio en la palabra. En vez de decir yo ser Daniela, digo yo soy Daniela. Ese cambio que tiene la palabra cuando tengo un sujeto, en este caso yo, es la conjugación. En español tú te sabes 12 conjugaciones. Vamos a contarlas. Yo soy, yo estoy. Tú eres, tú estás. Él es, él está. Eso es, eso está. Nosotros somos, nosotros estamos. No es cierto, son 14. Ustedes son, ustedes están. Ellos son, ellos están. ¿Te sabes 14 variaciones de ser o estar? En inglés te va a ir muy bien porque solamente te tienes que aprender 3. Si pudiste aprenderte 14, sin problema te vas a poder aprender 3 conjugaciones. ¿Qué son estas? Am, is y are. Dependiendo el sujeto, dependiendo la persona de la que yo quiera hablar, voy a usar alguna de estas palabras. Am para I, is para he, she, it, y are para we, you, they. Súper importante esto siguiente. He, she, it, la flor de en medio, es la tercera persona del singular. Tus libros, otros maestros te van a decir, esto pasa con la tercera persona. ¿Cuál es la tercera persona? He, she, it. Voy a ser muy repetitiva en esto, entonces velo anotando. No pasa nada si no sabes qué significa esto de las hojas. Lo vamos a ver. Estos son lo que veías en las hojitas, se llaman pronombres personales, que no son más que los sujetos de mis oraciones. I, que teníamos en inglés, significa yo, y fíjate esta columna, se pronuncia I, aquí para que no te vayas a equivocar en la pronunciación. You means, significa tú, usted, y se pronuncia you. He means él, y se pronuncia he. She means ella, y se pronuncia she. It means ello, ella, y se pronuncia it. It, como la película, eso, para eso lo voy a usar, ¿ok? It lo voy a usar para cosas,
Y también para animales, pero animales que no son mi mascota, de mi familia. Si son animales muy queridos por mí, voy a ocupar he o she, dependiendo si es macho o hembra. Si es cualquier otro animalito, yo voy a ocupar it. It como la película para eso. We, se pronuncia we, nosotros, nosotras. You, se pronuncia you, ustedes, vosotros, vosotras, pues en español de allá. They, así se pronuncia, significa en español ellos y ellas. Súper importante que de memoria te sepas estos pronombres, pues son la base de todas tus, pues todas tus conversaciones prácticamente. Tengo acá la misma notita. He, she, it, tercera persona, que no se te olvide. Entonces, antes de avanzar, vamos a hacer estas preguntas. ¿Qué significaba we? Si no te acordaste, te va a tocar regresarle al video y volver a checar la tablita. ¿Qué significa they? Lo mismo. ¿Y qué significa she? Entonces, si no te acordaste, regrésale al video hasta que te aprendas estas. We significa nosotros, she significa ella, they significa ellos, ellas. Ahora sí. El verbo to be, más bien las oraciones que llevan verbo to be, se van a componer de esta manera. Atención en las letras rojas, sujeto, verbo to be conjugado y complemento, que puede ser un verbo, una acción, un adjetivo. ¿Por qué verbo to be conjugado? No digo yo estar cansada. Digo yo estoy cansada. Entonces no voy a decir I to be tired. Con I quedamos que ocupo la conjugación am y queda I am tired. ¿Ok? Esa forma, la que me dice cómo es algo, es decir, lo afirma, es, valga la redundancia, la forma afirmativa. Entonces, tenemos I am, significa yo soy, yo estoy. Hay una cosa que vas a ver en inglés, que son las contracciones, y esa es su forma corta. Forma larga, I am. Short form, I'm. No hay mucha diferencia en si usas una u otra. Si vas empezando, quédate con las formas largas para que no te confundas. Si ya un poquito esto lo tienes manejado, puedes ir abreviando con las formas cortas. You are, long form, short form, you're. Meaning, significado, tú eres, tú estás. She is, she's, significa ella es, ella está. He is o his, él es, él está. It is, it's, eso es, eso está. We are, we're, nosotros somos, nosotros estamos. They are, they're, ellos son, ellos están. Maestra, pero te faltó el you de plural. Ah, es que el you queda con are, ya sea para singular, tú, o para plural, ustedes. Entonces, quedamos que am lo voy a ocupar para yo. Is lo voy a ocupar para tercera persona, he, she, it. Y are lo voy a ocupar para plurales, o sea, cuando son varias personas. Para we, nosotros, you, ustedes, they, ellos. Y bueno, como ya está ahí el you, también para mi pronombre tú. Entonces, vamos a regresar a las florecitas. Aquí lo puedes ver más claramente. Am va con I, is con he, she, it, y are con we, you, de los dos, singular y plural, y they. Seguimos. Esto es en afirmativo. Tengo acá unos ejemplos para que te fijes cómo mi formulita roja siempre va a aplicar. We es el sujeto o pronombre, verb to be conjugado, are, complemento, classmates. Nosotros somos compañeros. She, sujeto, verb to be,
conjugado is, complemento my teacher. Ella es mi maestra. Sujeto I, verb to be am, complement a student. Yo soy un estudiante. Siempre tus frases en afirmativo van a llevar esto. Un sujeto, el verbo to be, ya sea am, is o are, dependiendo del sujeto, y una parte extra, que es el complemento. Para decir que no, yo no soy, yo no estoy, lo único que se va a hacer es despuesito del verbo to be, voy a poner un not. Esa es la forma de negar con el verbo to be. Igual, hay formas largas y hay contracciones o formas cortas. En esta tablita vas a ver la forma larga, la forma corta y el significado. I am not, I'm not, es lo mismo. Yo no soy, yo no estoy. You are not, you aren't, igualito. Tú no eres, tú no estás. She is not, she isn't, ella no es, ella no está. He is not, he isn't, él no es, él no está. It is not, it isn't, eso no es, eso no está. We are not, we aren't, nosotros no somos, nosotros no estamos. They are not, they aren't, ellos no son, ellos no están. Es indistinto si ocupas la forma larga, la forma corta, es lo mismo. Y aquí en rojo, nuevamente importante, anótalo, esta es la fórmula para las oraciones en verbo to be negativas. Sujeto, am, is o are, dependiendo mi sujeto, not y complemento. Y vamos a ver las mismas oraciones que yo tenía acá, para que te fijes cómo lo único que hay que hacer para pasar de una oración afirmativa a una negativa es ponerle el not después del verbo to be. Yo te decía en el otro ejemplo, we are classmates, somos compañeros. Resulta que luego ya no, me cambiaron de escuela. We are not classmates. Y aquí entonces diría, nosotros no somos compañeros. She is my teacher. Ella es mi maestra. O, para ponerlo en negativo, después del verbo to be, que en este caso es is, agrego mi not. She is not my teacher. Y acá, I am student. Después del verbo to be, que es am, yo agrego mi negación. Y con I am not a student, quedaría yo no soy un estudiante. Aquí puedo ocupar mis contracciones. Por ejemplo, decir she isn't en vez de she is not. Y tal vez decir we aren't en vez de we are not. Todas estas formas son correctas. Voy a dejar una y una para que no haya confusiones. Luego, para la forma interrogativa, ¿qué va a pasar? Aquí va a pasar un cambio. Se va a voltear. Entonces, ¿cómo que se voltea? En vez de que vaya primero el pronombre, o sea, el sujeto, va a ir primero el verbo to be. Cambian de lugar, nada más. Incluso ves esa imagencita, a mí me ayuda mucho a acordarme. Entonces, para preguntar, en vez de decir I am, lo volteo y digo am I. Esto se traduciría como, ¿eres tú? Perdón, are you, ¿eres tú? Am I, soy yo. Is she, es ella. Is he, es él. Is it, es eso. Are we, somos nosotros. Are you, son ustedes. Are they, son ellos. Así volteado es para preguntar. Tengo aquí mis formulitas, verbo to be primero cuando pregunto, luego el sujeto y luego el complemento. Entonces yo pregunto, are you a student? ¿Eres tú? Are, verbo to be, you, sujeto, a student, complemento. Y vas a contestarme. Acá no se vale nada más decir sí y no. Si yo te pregunto con verbo to be, tú me contestas con verbo to be.
Entonces, para contestar una pregunta de ti, vas a decir yes, I am, si yo soy, o no, I am not, no, yo no soy. Are you a student? Y ahí tendrías que decirme yes, I am, o no, I am not. Luego, para you, pones sí o no, luego el pronombre, el sujeto, y luego el verbo to be. Are you crying? ¿Estás llorando? Yes, you are. Sí, estás, yo te estoy viendo. O no, you aren't. Después, si mi sujeto es she, lo mismo. Yes, she is. No, she isn't. Si ella está, no, ella no está. Para he, yes, he is. No, he isn't. Si él está, no, él no está. Y sit, ¿ves cómo se voltea? Y contesto, yes, it is. No, it isn't. Are we? Are we learning? ¿Estamos aprendiendo? Yes, we are. Sí, lo estamos. No, we aren't. No, no lo estamos. Entonces hay que tomarse una pausa, regresar el video a la parte donde nos atoramos, quizá buscar alguna otra referencia y continuar. Are you? ¿Están ustedes? Aquí es el plural. Yes, you are. Sí, ustedes están. No, you aren't. Ustedes no están. Are they? Significaría, ¿están ellos? Si contesto que sí, ¿están ellos? Mi respuesta va a ser yes, they are, o no, they aren't. Mis mismas 3 oraciones con las que venía trabajando, vamos a pasarlas a interrogativo, a pregunta. Entonces, yo dije que se voltean el pronombre, o sea, el sujeto, y el verbo to be. Entonces, en vez de we are, lo volteo y quedaría are we classmates? ¿Somos compañeros? Si digo we are classmates, estoy afirmando que sí, sí somos. Cuando lo volteo, entonces ya es pregunta. ¿Are we classmates? Por supuesto pongo mi signo de interrogación. En inglés solo usamos el del final. Y tengo 2 opciones de respuesta. Yes, pronombre y verbo to be. Sí, nosotros somos. Yes, we are. O no, we aren't. Y esto quedaría en español. Nosotros somos compañeros. Y bueno, sí o no. Luego, she is my teacher. Lo mismito, toca voltearlo. She is my teacher, afirmativo. Para que sea pregunta, is she my teacher? Ella es mi maestra. Porque es tan joven que parece alumna. Yes, she is. O no, she isn't. Ojalá, antes me decían eso, pero ya no me lo dicen tanto. Luego, vamos a ver con nuestra última. I am a student. Si yo quiero preguntar si soy estudiante porque no estoy segura, volteo I am y queda am I. Am I a student? ¿Soy yo un estudiante? Y hay 2 opciones para responder. Yes, sujeto, I am. O no, I am not. Siempre que pregunte con verbo to be, tengo que responder con el mismo verbo to be. Váyanse aprendiendo esto. Con la misma palabrita que te preguntan, con la misma palabrita que responden. Si preguntan con verbo to be, respondes con verbo to be. Entonces, estas preguntitas. ¿Cómo dirías nosotros somos mexicanos? Estoy dando tiempo de respuesta. Tú no eres la maestra. Piénsale un poquito, tómate tu tiempo. Y en pregunta, ¿ella es mi mamá? Si necesitas a lo mejor regresar acá para ver qué sería is she, es ella my mom, is she my mom? Tómate tu tiempo para asimilar todo esto, quizá ve el video de nuevo, toma notas. Este verbo es básico, básico, básico.
hasta aquí con el verbo to be. ¿Qué va a pasar? Que para hablar de nosotros, usualmente es en respuesta a otras preguntas. ¿Tú quién eres? I am Daniela. ¿De dónde eres? I am Mexican. Soy de México. I am from Mexico. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué no te gusta hacer? Lo que vimos en las presentaciones. Para esto son las WH questions, que son pues las preguntas que tienen este par de letras, W y H. Entonces, hay varias. Aquí solamente vamos a ver por ahora las tres principales, que son what y where y how, dentro de las WH questions. Entonces, tenemos acá, what is your name? Ya lo habíamos visto en presentación pues personal. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? How old are you? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuál es tu edad? Y aquí ocupas verbo to be para contestar. I am 25 years old. Yo tengo 25 años. Where are you from? ¿De dónde eres? Otra vez verbo to be. I am from Mexico. Esto lo hiciste en tu presentación. What do you do? ¿Qué haces? ¿O a qué te dedicas? What do you like? ¿Qué te gusta? Ya hablamos también un poquito sobre likes and dislikes. What do you dislike? ¿Qué cosas te disgustan? What do you look like? ¿Cómo eres físicamente? ¿Cómo te ves? I am short. Aquí no se ve, pero yo soy bajita. I am thin. Yo soy delgada. I am young. Yo soy joven. Entonces, para describirme, también ocupo verbo to be. Where do you live? Where significa dónde. ¿Dónde vives? I live in Mexico. I live in Mexico City. Okay? So, these WH questions will help you. Te van a ayudar para conocer a los otros. Y bueno, si resulta que ya preguntaste what do you do, es necesario saber un poquito de vocabulario de ocupaciones. Hay muchas más, pero pues tengo aquí esta imagen que es un poquito genérica, creo que se entiende. Vamos a pasarlos nada más. Surgeon, it means cirujano. Nurse, enfermera. Doctor, doctora, doctor. Businessman, hombre de negocios. Secretary, secretaria. Painter, pintor, pintora. Vamos a ver la fila de abajo. Chef, cocinero, chef, lo usamos igual en español. Waiter, camarera, camarero. Bartender, la persona que atiende sirviendo tragos. Pilot, piloto. Flight attendant, azafata. Teacher, pues maestra, espero que sí lo sepan. Astronaut, astronauta. Y ojo aquí, cuando hay una A y una U, casi siempre se pronuncia O en inglés. Vamos a ver esta fila. Architect, arquitecto. Handyman, como persona de mantenimiento. Construction worker, trabajador de la construcción, albañil. Bellhop, en español decimos botones a estas personas que nos ayudan a subir nuestras cosas cuando vamos de viaje. Police officer, pues policía, oficial de policía. Boxer, boxeador. Mailman, cartero. So, puedes regresar el video y volver a escuchar, repetir las pronunciaciones. Estas son unas pocas de muchísimas ocupaciones. Entonces te invitaría a que si tu ocupación no está aquí, puedas buscarla, o la cosa a la que te quieres dedicar no está aquí, también la busques para que puedas platicar al respecto.
Voy a dejar de compartir, agradeciendo que te hayas tomado el tiempo para mirar esto. Y bueno, practica el verbo to be. Si vienes de memoria, una vez que te sepas todos los afirmativos, va a ser muy fácil que te sepas los negativos, porque dijimos solo es agregar not después del verbo to be conjugado. Y con eso ya vas a saber también todos los interrogativos, porque es voltear mi pronombre y mi verbo to be. Espero que esto te sea de utilidad y muchas gracias.